Un día más en Triana. Y de nuevo la tertulia de Ricardo Viña, con la que compartimos pues amistad, cariño, amigos, unos comunes, otros distintos, pero siempre interesante. Ricardo, buenos días. Sí, Carlos, buenos días. Hoy nos hemos traído a alguien realmente importante en el concepto de su sevillanía y su parte también de Cádiz, porque la tiene, siempre partiendo de esa ribera del río Guadalquivir, la parte derecha del Guadalquivir, que va de la misma Zapata Adriana, porque también tiene algo de Trianero, y nos lleva hasta un lugar donde allí estaba doña Pepita y había un lugar donde los esturiones cogían y se conseguían, o sea, desovarlo, y entonces era un punto importantísimo, y está antes de llegar a un pueblo que se llama Coria del Río. Y de allí aquí entremos hoy. Hombre, hoy tenemos aquí a don Juan Manuel Suárez Japón, una persona que en Sevilla lo conoce todo el mundo, por las cosas que ha hecho. Fue consejero de Cultura. Bueno, me pongo a contar lo que no termino, ¿no? Lo importante es que yo pienso de que hoy vamos a aprender cosas, ¿no? Porque nos va a contar su historia, ¿no? Y lo que está haciendo ahora actualmente, y bueno, y creo que vamos a aprender cosas interesantes. Bueno, pues vamos a ir a la tertulia y vamos a enfocar ya a nuestro personaje, el ilustrísimo señor que está con nosotros, señor Suárez Japón, don Juan Manuel, que aparte de sus muchas virtudes, dice, bueno, ¿y cómo es que Ricardo trae aquí a don Juan Manuel Suárez Japón? Porque aparte de todos sus cargos, de todos sus oficios, es un hombre unido profundamente al flamenco. Es un hombre que ya empieza con esas conversaciones de flamenco, se considera y se confirma mairenista, además de eso es caracolero, ¿no? O sea, tiene casi todo lo que da de sí el flamenco, ¿no? Y después atifado por ese personaje único e indudable que es Cristina Ollo, que no solamente ahora reconocida como gran bailarina después de las cosas que hizo, sino porque es un gran personaje a nivel humano también. Y lo sigo, señor, querido Juan Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por dejarte llevar aquí esta conversación que no tiene más importancia que la que le quieran dar nuestros espectadores. ¿Qué supone? Encantado. ¿Qué supone Cádiz para ti? Vamos a empezar por Cádiz, porque yo digo que si no hubiera sido Sevilla, bueno, pues, yo quería Cádiz. Sí, las primeras palabras suyas han sido muy atinadas, porque yo suelo decir que a mí ni yo me entendería, por supuesto la gente tampoco, pero ni yo mismo me entendería sin la presencia de los gaditanos en mí, porque yo fui a trabajar a Cádiz en octubre de 1975, empezando mi carrera. De hecho había trabajado unos años en Córdoba, pero Cádiz me abrió tantas puertas, me descubrió tantos mundos. En el terreno del flamenco al que acaba de referirse, yo cuando llegué a Cádiz era un mairenista radical y Cádiz me descubrió el universo caracolero y me descubrió que el flamenco no empieza ni acaba en nadie, sino que el flamenco es un universo amplísimo donde cabe todo lo que sea bueno, ¿no? Y luego la suerte de tener tantos amigos. Y yo suelo decir, y porque es verdad, que yo en Cádiz fui profesor, catedrático, fui diputado, luego la representé en el gobierno andaluz y yo era de Sevilla. Y cuando yo estaba en el gobierno andaluz, Ricardo, el rector era de Sevilla, de Lora del Río, Romero Palanco, y el alcalde era Carlos Díaz, de Sevilla. Y nunca nadie nos preguntó, ¿tú de dónde eres? Porque Cádiz es una ciudad cuya historia le ha hecho que allí todo el mundo está acostumbrado a ver entrar y marcharse a gente de muchos pelajes y de muchos orígenes. Yo sigo teniendo una pequeña residencia en Cádiz y me siento muy de allí. Don Juan Manuel, ¿cómo en 10 kilómetros cuadrados, que es lo que tiene Cádiz, no tiene más espacio, puede haber una filosofía de vida tan distinta al resto de Andalucía? Magnífica pregunta, de respuesta no fácil. Porque yo siempre digo que Cádiz es una ciudad que está construida dentro de un barco, porque el istmo en el que se construyó aquellas islas gaditanas,
ínsula gaditana, de la que hablaban los romanos, ¿no? Donde bailaba Teletusa. Les ha hecho supervivientes. Yo creo que el gaditano es sobre todo un experto en sobrevivir, que ha pasado por etapas brillantísimas como el famoso siglo XVIII. Ahora en Cádiz se está celebrando, al menos recordando, no sé si la palabra celebrando quizás sea, pero recordando que en 1717 la Casa de Contratación pasó de Sevilla a Cádiz, porque ya era imposible sostener un tráfico comercial como el que había en esa época con América y con el resto del mundo, con un río que ya no daba más de sí. Y entonces el siglo XVIII gaditano fue el siglo de su máxima brillantez, que termina ya con una cierta decadencia en el XIX, y con la pérdida de Cuba Cádiz entra en un pozo, ¿no? Bueno, pues los gaditanos supieron convivir con la opulencia y supieron convivir con la escasez, y en ambos casos sin dejar de ser ellos mismos, ¿no? Yo creo que hay una cosa que uno cuando se va a vivir a Cádiz tiene que aprender, que es esa forma de ver la vida, esa forma de referirse a las cosas de broma, de decirte las cosas con doble sentido. En definitiva, un curso de gaditanía que yo aprobé, creo que aprobé con holgura, porque yo me metí en Cádiz hasta las trancas desde el primer momento. Bueno, yo he ido a Cádiz y me han dicho, vente para acá, si está lloviendo. ¿Y qué vamos a hacer? Dice, vamos a sentarnos en el Malacón y cada vez que llueve, que las olas te cubran, tanto te también como bañándote. O sea, eso es arte en Cádiz. Cádiz tiene, desde la parte de la Cuna de la Libertad del año 1812, donde realmente es un cúmulo de entradas y de personajes importantísimos, desde la realeza, de la parte de la aristocracia, de la parte francesa. ¿Cómo vive Cádiz esa libertad? Porque vive la libertad intensamente Cádiz. Es curioso porque Cádiz tiene ese sello, ¿no?, de la cuna de la libertad, porque allí se redactó la primera Constitución liberal. Pero claro, digamos, no se hizo allí porque alguien dijera, vamos a escoger la ciudad más liberal de España y la vamos... No, se hizo allí porque es que las tropas francesas tenían ocupado el territorio, y la isla de León con las marismas son los que frenaron el famoso cante de las bombas que tiran los fanfarrones. Hace referencia a eso. Cuando las tropas francesas llegaron a lo que hoy es San Fernando, se encontraron con una marisma por la que sus tanques y sus carros de combate no podían entrar, y entonces para bombardear Cádiz lo bombardearon desde allí con unos cañones que se llamaban Villantrois, los cañones Villantrois, que debía ser entonces la última arma de guerra. Y claro, las bombas no llegaban donde tenían que llegar, de ahí viene la broma, ¿no? Pero claro, esa Constitución liberal duró un soplo, y sin embargo Cádiz ha seguido teniendo ese prurito. A mí, más que esa libertad que se refleja en una Constitución que, en fin, que tiene indudable importancia, yo creo que en Cádiz, como en todos los sitios pequeños, conviven dos cosas, que es el sentido de la libertad y después también esa especie de entropía de que es una ciudad donde todos saben lo que le pasa a todos, y circula ese rum rum de los pequeños pueblos. O sea que Cádiz es las dos cosas, la ciudad cosmopolita y el pequeño pueblo. Yo he disfrutado y disfruto mucho cuando voy a Cádiz por la plaza del mercado, y tú te das cuenta que es como un pueblo grande, pero dentro de ese pueblo grande pues hay un alma de ciudad cosmopolita de su historia, ¿no? A mí me gusta mucho Cádiz y sobre todo su gente. Tiene una filosofía especial. O sea, tú estás de Sevilla y ves siempre casi a la misma gente pescando del puente del Carranza, que no se pesca nunca nada, porque allí nunca se pesca nada. Hay otros que pescan en otro lado, se reúnen después en la misma entrada del mercado de abastos de Cádiz, y después allí se reparten todo y después viven todo, y la filosofía es que en una conversación que tú tengas con un gaditano, tú puedes decir, bueno, mi marido es médico, o es periodista, o abogado. Y entonces la gaditana en un momento te interrumpe la conversación y dice, ¿pero han cantado en el Falla? O sea, que decir que lo más importante para un gaditano es su filosofía y cantar en el Falla. El problema fundamental que tiene Cádiz, como lo tienen otros muchos sitios, pero en Cádiz se manifiesta de una manera muy dura, es el tema de la economía y el tema del empleo, porque es una ciudad sin territorio.
Yo recuerdo hice una vez participé en un curso y se me ocurrió titular la conferencia Cádiz, una ciudad acabada, y fue una torpeza, porque parecía que acabada quería decir ruinosa, y yo no me estaba refiriendo a eso, me estaba refiriendo a que no tenía más espacio para construir. Es decir, una parte del crecimiento de Puerto Real, del crecimiento de San Fernando, todo eso tiene que ver con que en Cádiz no hay espacio para construir. No deja de ser una ironía que las últimas realizaciones urbanísticas que se han hecho en Cádiz, toda la zona de donde está ahora el Corte Inglés, que ha revitalizado mucho ese lado de la bahía, se han hecho sobre un espacio que se llaman los terrenos ociosos de Astilleros. Es decir, lo que Astillero, que fue el alimento y el trabajo de esa ciudad, ya no necesitaba porque no había trabajo, es donde se ha podido construir algo. Pero no hay espacio para construir. Sí hay espacio para el toque, el flamenco. Vamos a ir dando pinceladas las que vayamos a entrar también Ricardo, porque Ricardo sí. es el que lleva toda la parte de esta conversación. Y entonces, bueno, el escuchar los aires de Cádiz, ¿no? Los cantes de vuelta, el Charo Lobato, el Beni de Cádiz. ¿Cuánta gente más, Ricardo? Hombre, Cádiz ha dado una cantera de artistas terminable, ¿no? Y lo sigue dando actualmente, ¿no? Cádiz es que tiene una gracia especial que se da allí nada, ¿no? Por cualquier cosa ya están riéndose y pasándoselo bien, ¿no? Tienen sus problemas también, ¿no? Todas las cosas, pero que Cádiz al flamenco tiene estilos que están muy bien organizados, sí. Cuadrados en la historia de Cádiz, ¿no? Como tiene Soleares de Cádiz, tiene Alegrías de Cádiz, o sea que ha aportado mucho al flamenco, ¿no? Tú también has actuado muchas veces en Cádiz, ¿no? Sí, he tenido la suerte de hacer cosas interesantes allí. Recuerdo, una de las últimas cosas que hicimos fue, hace algunos años también, la Junta creo que había querido hacer como con la tercera edad del flamenco, ¿no? La tercera edad del flamenco. Hicieron varios conciertos y uno de los conciertos lo inauguramos nosotros en el Teatro Falla, para coger fondos para la fundación esta del flamenco de la tercera edad. Y fue un concierto muy interesante, aparte de los festivales, ¿no? que tiene toda la provincia y los ciclos de verano que tiene. Ese concierto al que se refiere Ricardo, yo lo recuerdo porque fue una iniciativa de una serie de personas, entre las que estaba Paco Vallecillo, que entonces era el responsable, y había un grupo de gente. Recuerdo también a Manolo Herrera, que estaba en eso, y se hizo un disco muy bonito, que eran cantes de ida y vuelta, un disco muy bonito donde estaban Chano, estaba Tomasa, estaba Calisto, y bueno, y ahí estaban guitarristas como Ricardo, y era un disco muy bonito, y se hizo para recaudar fondos para los flamencos que llegan ya un poco al final de su vida, pues desasistidos de medios, ¿no? Don Juan Manuel, ¿cómo se vive en Coria? ¿Qué transformación ha habido en Coria, de esa Coria, digamos, del año anterior al año 78, con otros sistemas de gobierno, y el progreso que ha habido prácticamente desde que la Junta se pone en eclosión, quiere surtir a todos sus pueblos que tengan las mismas derechos que los que estamos centralizados hoy en grandes provincias, que tengan sus teatros, que tengan sus polideportivos, que llegue todo a todo el mundo. Eso fue un gran esfuerzo y se hizo el tiempo de Felipe González, sin duda alguna. Yo en Coria, yo me he llevado desde que terminé la carrera hasta que volví a vivir en Coria en septiembre del 90, pues 20, mal contado 20 años. Viviendo en Córdoba o viviendo en Cádiz, pero sin dejar de ir a Coria. Entre otras cosas, pues yo tenía ahí a mis hermanos y mis padres y tal. Y Coria fue durante mucho tiempo un pueblo que tenía su personalidad, de un pueblo vinculado al río, su pesca, su carpintería de ribera. Ahora yo acabo de publicar, quiero decir, hace casi un año ya, porque el tiempo va muy ligero, un libro que se llama Aquello era Doñana, y son 5 relatos en los que yo reconstruyo lo que era el mundo de mi juventud, que era esa Coria del río, de los areneros, de la pesca, del esturión, etcétera, etcétera. Y desde entonces ha ido evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy, que es un apéndice de Sevilla.
Coria realmente, cuando yo era joven, tenía 4 cines de verano, 5 y 2 cines de invierno, y hoy no tiene ningún cine. El cine lo da el ayuntamiento en un centro cultural. Pero no hay empresas. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. Porque es que tú coges un coche y en 20 minutos estás en un centro comercial donde hay 5 salas o 6 salas donde la gente ve el cine. ¿Qué quiero decir? Que Coria ha ido perdiendo esa identidad de pueblo y convirtiéndose en una parte del área metropolitana de Sevilla. Ahora, la gente de mi edad, yo sigo estando en Coria por los mismos sitios que cuando era joven. Coria ha ido creciendo, pero para mí como si no creciera, salvo porque mis hijos viven en la periferia, ¿no? Pero yo sigo yendo al parque. ¿A Hormiga? Mi primo Virginio, que en paz descanse, decía, vamos a hacer la carrera oficial. Y la carrera oficial era que él salía de su tienda, que estaba en la calle Larga, cogíamos la esquina de Reloj y toda esa calle derecha, derecha, derecha que va hasta el embarcadero, hasta el río. Eso le llamaba él la carrera oficial. Pues eso yo lo sigo haciendo. Hubo un tiempo cuando yo venía los fines de semana, la hacía con mi padre, ahora que vivo ahí, algunos días la hago con mi hermano Julio. Pero me sigo moviendo en la Coria que yo identifico como mi Coria, la Coria de mi memoria, que es la Coria de ese núcleo del casco histórico que se mueve alrededor del río. Es curioso, sí, Ricardo. Sí, una cosa muy interesante de que la historia de Japón con Coria, ¿cómo exactamente? ¿Que llegaron en barco a Coria? Pues mira, es una historia... ¿Cómo pudieron llegar? Sí, pero es una historia interesante de la que casi no sabíamos nada hasta hace 30 años y de la que hoy sabemos casi todo. Porque mi primo Virginio, que a mí me enseñó muchísimo, era una persona que se tuvo que hacer cargo de los negocios familiares y entonces él lo que estudió son comercio y economía, no sé cuánto, pero era un amante de la historia, de las humanidades, del arte, de la arqueología, y era un autodidacta que cuando yo estudiaba filosofía y letras aprendía con él más que en la universidad. Bueno, pues este decía que nuestro abuelo común, que fijaos cómo se llamaba, Manuel Japón, tenían los 2 apellidos. Y mi abuelo era un campesino que vivía en la isla, tenía un rancho antes de que llegara el arroz, y entonces pues se pasaba los días en la marisma y tal. Y digo yo que sería de estar tanto tiempo solo que mi abuelo era muy fantasioso y muy embustero, ¿no? Y entonces se inventaba historias. Y decía mi primo Virginio que cuando él empezó a preocuparse Virginio tenía como 10 o 12 años más que yo, y cuando él empezó a preocuparse por el tema del apellido, porque es que nosotros de niños íbamos a los sitios y decía Japón, este de Coria. Tú decías, coño, este cómo lo ha sabido, ¿no? Y entonces dice que mi primo le preguntó al abuelo y le dijo, abuelo, ¿este apellido dónde viene? Y él dijo, eso es una gente que vinieron por el río, pero hace mucho tiempo, una gente que vinieron por el río. Mi abuelo se moriría sin saber ni que existía un país que se llamaba Japón, seguro. Y sin embargo la historia es esa. El apellido llega por una gente que vienen de muy lejos y que entran por el río. Yo he hecho un libro que la Universidad de Sevilla publicó y lo sacamos en el año 14, que se llama precisamente De Sendai a Coria del Río, historias de Japones y japoneses. Bueno, y en ese libro, en fin, me detengo con más detenimiento, si vale la redundancia, en contar todo esto, porque el río en el siglo XVII y una parte del XVIII era el único camino por el que los barcos que venían de América tenían que llegar a España. El monopolio del comercio con América se hacía desde Sevilla. Tú no podías traer un barco de América y decirle a descargar La Coruña. Tenía que entrar por San Lucas. El duque Medina Sidonio tenía un control sobre esto tremendo y entraban por ahí. Ahora, la pregunta que yo le hago a los japoneses cuando vienen y se quedan alucinados porque no se la han hecho es: si el barco que los traía venía para Sevilla, ¿por qué se pararon en Coria? 10 kilómetros antes. Y entonces la solución es que en esa época, 1614, el río con los meandros, el meandro de los Jerónimos, el de Casas Reales, el de la Merlina que estaba enfrente de Coria,
y que ahora precisamente pasado mañana se va a inaugurar un pequeño paseo que se llama Paseo de la Merlina. Me ha pedido el alcalde que diga algo sobre esta historia de la Merlina. Ese era un meandro que tenía de radio casi 10 kilómetros, de manera que un barco a vela, imaginaos, venía y se encontraba con que tenía que navegar 10 y otros 10, 20 kilómetros, 20 y tantos kilómetros, pero el meandro estaba tan cerrado que realmente en dirección a Sevilla o en dirección al mar habían avanzado muy poco. Pero no era solo eso, sino que ese meandro con la ría se quedaban montones de fondos, de escombros, y los barcos no sabían, porque no habían las cosas que hay ahora, y bueno, pues atracaban, se engañaban. Los marineros de la época, en los documentos, que hay muchísimas relaciones de navegantes, decían amanecer en Coria, atardecer en Coria. Echaban un día entero, darle la vuelta a esta y seguían en el mismo sitio. Por eso luego se empezaron a cortar esas cortetas. Entonces, en todo el río de Sevilla para abajo se habilitaron unos sitios para que un barco que tenía que salir de Sevilla y no podía llevar toda la carga porque tenía que pasar por la Merlina, pues completara la carga una vez pasado el meandro. Y eso pasaba en Coria. Y al revés, un barco venía de América y cuando ya iba a llegar a Sevilla, en Coria atracaba, lo liberaban de peso y pasaba ese meandro y llegaba al puerto. En definitiva, durante finales del siglo XVI y todo el siglo XVII, Coria funciona como un complemento del Arenal. Y por eso los barcos atracaban allí, pero no los de los japoneses, todos los que pasaban, de cierta importancia, y por eso entraron allí. Y otra cosa es que cuando llegaron a Coria, el Cabildo de Sevilla había recibido cartas del duque de Medina Sidonia diciendo: oye, aquí han llegado unos embajadores que vienen del Japón. Pero con el japonés, con Hasekura, venía un franciscano que era de Sevilla, Luis Sotelo, hermano de un 24, de un alcalde, de un concejal de Sevilla, tal y cual. Y este es el que estaba desde Coria, estuvo preparando la llegada de esta gente. Y el ayuntamiento, parece que el tiempo no pasa, el ayuntamiento dijo: ¿esto cuánto nos va a costar? ¿Estos son dónde los metemos? Y estuvieron unos días decidiendo si los recibían o no los recibían, y todos esos días estuvieron ellos en Coria. Y yo creo que ese es el origen de que 10 o 12 años después de que ellos se fueran, empezaran a aparecer en los documentos en Coria el apellido Japón, y antes no había pasado. ¿Se casarían allí, no? O se casaron, o dejaron algunos, o se quedaron adoptados, vaya usted a saber. Lo cierto es que, y aquí en la cercanía de lo que era la casa de la Orden de San Francisco en Sevilla, pues como este era franciscano, Sotelo, ellos en todo el camino se quedaban en conventos. De hecho estuvieron en Espartina, que era un convento franciscano, ¿no? Y también por aquí, por la collación de San Vicente, aparece el apellido muy pronto. Don Manuel, creo que este hombre es un humanista, no cabe duda, pero aparte de eso, ha sido director magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía, además de consejero de Cultura y Medio Ambiente, pero después un gran escritor, es decir, le preocupa mucho. Hay que decirle a los sevillanos, y a muchos que no lo conocen, nuestro río no es un río fluvial, es un río marítimo, es un río marítimo, es decir, que baja y sube con las mareas, sí. no es un río estático que tenemos nosotros, ¿no? Y sin embargo usted, como catedrático, en este caso, de geografía humana, que lo que realmente se preocupa es de los asentamientos y la población que existe en cada lugar, empieza a entregarnos relatos de libros, por ejemplo, la parte salinera, la parte de Coria, arrancando de Coria, ¿no? ¿Cómo es este Guadalquivir desconocido? Pues, una vez más ha dado usted con la palabra, en gran medida desconocido, pero no el Guadalquivir, sino lo que son los aledaños del Guadalquivir, es decir, la marisma del Bajo Guadalquivir. Mire, le diré una cosa: cuando yo me vine a la Pablo de Olavide, modifiqué, yo pedí traslado de mi cátedra a la Pablo de Olavide por estar ya aquí con mi gente y tal. Yo en mis clases, cuando tenía que explicar estas cosas, les preguntaba a los muchachos: de todos los que estáis aquí, ¿cuánto habéis ido por la marisma? Pues si había 50 o 60 alumnos, le exagero si le digo que había 5 o 3 o 4 que habían estado por allí. Algunos porque lo habían llevado a Colina a comer, o a los Pinares de Alarcasa a pasar el fin de semana, ¿no?
pero una gran desconocida. Y el río tiene una historia, el río mismo, en sí mismo, y luego los aledaños interesantísimos. En el año 1960, el novelista sevillano Alfonso Grosso y una persona que entonces era un dirigente comunista en la clandestinidad, que se llamaba Armando López Salinas, hicieron un viaje por la marisma arrocera, pero bastante mal informados, porque fueron en agosto. En agosto lo único que hicieron fue pasar muchísima calor, porque en agosto el arroz está parado. El arroz se siembra, las cuadrillas esas que se metían en el barro, ahora lo hacen con un avión, pero eso está en la siembra en primavera y luego en septiembre, octubre que cogen, pero en agosto pues no hay nada más que mosca y nada más que... Bueno, entonces ellos se fueron allí para denunciar el maltrato que tenía la gente que trabajaba, los valencianos, no sé qué. A mí se me ocurrió hacer una reconstrucción de ese viaje de ellos dos 50 años más tarde. Y publiqué un libro que lo publicó la editorial Almuzara, que se llama, como su libro, Por el río abajo. Ellos escribieron un libro que se llamaba Por el río abajo. El mío le puse un subtítulo que era una reconstrucción del viaje de Salinas y Grosso, ¿no? Y claro, ese libro me permitió ir recorriendo realmente esos territorios para decir lo que ellos no habían visto y darte cuenta de que ahí hay una historia. ¿Sabes una frase que me gusta mucho? Y es que dicen, los pueblos sin historia son pueblos felices. Pueblos infelices porque nunca han pasado. Historia quiere decir que no ha habido grandes guerras, ni grandes terremotos, ni grandes epidemias, que es lo único que sale en los libros de historia, ¿no? Los pueblos, sin historia son pueblos felices. Pues eso no sirve para la marisma, porque la marisma ha sido un desierto, ahí no había más que el ganado extensivo de los bienes, de los bienes comunales y de la propia Sevilla, del alfoz de Sevilla. Y aquello cuando se empieza a ocupar, que es a principios del siglo pasado, hacia los años 20, son los primeros procesos de colonización, fueron de una dureza tremenda. Porque el medio era muy duro, porque la gente se afectaba de tifus, la gente se moría. Es decir, allí no ha habido historia, pero el pueblo que ha estado allí dentro ha sufrido mucho. Y ahora, gracias al esfuerzo de la gente, pues ya el núcleo de Isla Mayor, lo que antes se llamó vergonzantemente Villafranco del Guadalquivir, que a mí me daba hasta fatiga de decirlo, porque yo era un niño que iba por allí a la finca de mi abuelo y aquello se llamaba siempre el Puntá. Aquello era el Puntá, y lo que había antes el poblado de Alfonso XIII. Que es curioso, ¿podéis imaginaros lo que sería en 1927 esa marisma? Y que hasta allí llegara el que entonces era heredero de la corona inglesa, el príncipe de Gales, para apoyar a unos inversores ingleses que habían venido ahí a colonizar eso. Hay unas fotos de esta gente en la marisma esa terrible, con sus pamelas, sus sombreros, sus abrigos, una cosa surrealista, ¿no? Bueno, pues ahora mismo lo que fue siempre el Puntal, pues ahora mismo es la sede de un municipio nuevo, que es Isla Mayor, bueno, de gente trabajadora, pero de gente que tiene su trabajo en el arroz, que tiene su trabajo en el tema de la pesca, de los cangrejos, en definitiva, que vive ya de otra manera, ¿no? Pasamos prácticamente el primer meandro de Coria del Río y el río Guadalquivir tiene un ecosistema propio. Es decir, no podemos imaginar la cantidad de aves que anidan en aquella zona. Se podría pensar que uno está casi en una selva o una sabana, no sé, porque es que es impresionante. Pero después, la parte de la marisma concurre en 3 puntos distintos. Sale de allí del brazo de Coria del Río, se adentra, Coto del Rey, Coto Doñana, ya prácticamente dicho, y la Casa Bomba que está en medio, que es donde se comen esos magníficos aves frías, ¿no? Que son los anzares que se comen allí, ¿no? Entonces, ¿cómo trasciende esos 3 elementos? O sea, ¿cómo se pasa de la marisma, digamos, un poco arreglada en el tema de arrozales a la siguiente marisma que ya es zona totalmente ecosistema? Bueno, lo que pasa es que hoy todo eso está controlado,
Precisamente en el libro que yo he citado antes, de Aquello era Doñana, el título es el del primero de los 5 relatos, Aquello era Doñana, porque yo lo que hago es ahí evocar lo que yo encontraba en la isla cuando yo iba allí de niño, de 8, 9, 10 años, y eso es la marisma que hoy está preservada en Doñana. Sí, lo que hoy llamamos Parque Natural de Doñana es lo que entonces era la marisma toda. Claro, lo que pasa es que la marisma le fueron pegando bocados, con matar las cañas, con los arrozales, con esto, con lo otro, y menos mal que se protegió lo que hoy está protegida. Hay una personalidad para mí clave en este mundo que fue el profesor Valverde, José Antonio Valverde, Tono Valverde, que fue la persona clave para que una organización internacional, la WWF, comprara primero y empezara la conservación de Doñana. Y él ha escrito cosas muy bellas sobre cómo esa marisma entonces que no estaba protegida porque no necesitaba protección, porque la gente iba allí, cazaba, pescaba a los patos o los ánsares, se traían los huevos de pato, se cogían los caracoles en los riscos. Había un sistema de economía de subsistencia entre el medio y el hombre que estaba equilibrado, y el hombre consumía, pero no era capaz de romper el ritmo de reproducción de todo eso. Así fue durante siglos. Cuando se rompe ese equilibrio entre hombre y naturaleza, lo rompe el hombre, y por eso ha habido que proteger a la naturaleza. Entonces, yo recuerdo cuando yo era pequeño, el médico de mi casa era el padre de Luis Yáñez Barnuevo y de Juan Antonio Yáñez Barnuevo, el diplomático. El médico Luis Yáñez Barnuevo era un hombre aficionado a la caza porque le gustaba, porque amaba muchísimo la naturaleza. Esto es una cosa que cuesta trabajo entender con la mentalidad de hoy. Tú eres un cazador y te gusta la naturaleza, si tú vas por ahí a matar. Hoy es lógico que se piense así, ¿no? Bueno, yo recuerdo siempre cuando iba a su consulta, tenía en un armario disecado un gallo azul, un calamón, un pato de plumaje azul, casi metálico, con el pico rojo, era una preciosidad. Y yo le preguntaba a mi padre que a veces iba con él de caza al campo, y me decía, estos se llaman gallo azul, pero estos no se pueden cazar, estaban ya como protegidos. Bueno, hoy afortunadamente vas a la marisma, sobre todo a la de la margen izquierda, y vas por la carretera y te salen los gallos azul. Afortunadamente se ha recuperado, ¿no? Pero todo eso ha habido que protegerlo, y ese feedback que había entre el hombre y la marisma hoy ya no tiene nada que ver con el que había en los años 40 o 30 o 50, ¿no? Usted además es asesor de la UNESCO, sobre todo en la protección de la biosfera. Ya no. ¿Lo ha sido? No, pero he sido durante 13 años. La Junta me pidió que fuera presidente de un comité de reserva de la biosfera, pero en el año 13 yo salí del rectorado, se me dijo que el cambio en el rectorado era no solo porque ya había cumplido 8 años, sino porque había que renovar, y como yo también estaba ahí durante 13 años, dijo, pues aquí renueven también, porque de esto me voy también, y me fui. ¿Pero qué concepto tiene la UNESCO de la biosfera? ¿Perdón? ¿Cuál es el concepto que tiene la UNESCO de la biosfera? ¿Es algo la UNESCO es un organismo internacional que tiene un prestigio bien ganado, pero que en términos prácticos tiene poco poder. No solo porque no tiene poder económico, porque vive de lo que le dan, sino porque no tiene poder legal. La reserva de la biosfera es una figura de protección del espacio que tiene detrás el sello de la UNESCO y por tanto te da prestigio. Pero si usted en una reserva de la biosfera quiere hacer un mamotreto arquitectónico, no lo pueden imputar, ni juzgar, ni condenar por haberlo hecho, salvo que ese mismo espacio tenga una protección legal de su país. Por ejemplo, en Andalucía la mayor parte o la casi totalidad de las reservas de la biosfera son al mismo tiempo parques naturales. Entonces, eso sí, su condición de parque natural los protege, pero no la reserva de la biosfera. Igual que ha pasado con el mundo del flamenco.
Patrimonio. Patrimonio, pero yo creo que había gente, Ricardo, que pensó que ahora cuando se declarara patrimonio iba a venir como el maná bíblico, ¿no? Iba a venir los chorros de billetes para dar más. No es eso, la UNESCO tiene un papel diferente. Y referente a la Expo en Sevilla, que yo recuerdo que yo estaba viendo un día la televisión y allí salió un señor americano muy grande, me acuerdo, muy colorado, diciendo, para dentro de 10 años está la Expo en Sevilla, ¿no? Yo no le di mucha importancia, pero cuando luego después vi lo que estaban formando ahí en la Cartuja, digo, la Expo, hay que ver la que están formando ahí. Allí le cogió usted también. Me cogió. Yo creo que una parte del pelo que he perdido se debe a esos años. Sí, porque yo llegué al gobierno en el año 90, en julio del 90. Y ya estaba todo empezado. Yo los 4 años antes había sido diputado de Cultura en el Parlamento andaluz y ya ahí teníamos reuniones donde se nos iba informando y tal. Pero yo llegué en el 90, me acuerdo, a finales de julio. Y estuve en el despacho enterándome de cosas hasta el día 10 de agosto, que se hace siempre el recuerdo del asesinato de Blas Infantes. Y cuando acabó aquello, lleno de carpetas con información, me fui a Cádiz. Y cuando yo volví en los últimos días de septiembre, la primera visita que yo hice de consejero, la primera visita fue ir al monasterio de la Cartuja. Porque la Consejería de Cultura tenía que rehabilitar eso. Y eso tenía que estar terminado el 20 de abril del 92, porque se celebraba la inauguración allí. Bueno, yo os puedo asegurar, bajo palabra de honor, que cuando yo vi cómo estaba aquello... ¿Es posible? No, yo dije, bueno, yo a ver si me da algo... Estaban empezando las obras, pero allí había una tarea que era imposible, que en año y medio largo... Es de esas veces que tú dices tierra trágame, ¿no? Y también recuerdo una cosa que me dijo entonces Bartolomé Ruiz, que era el coordinador de los trabajos que se estaban haciendo allí de rehabilitación, ¿no? Me dice, consejero, si tú consigues que podamos ir haciendo las contrataciones de las distintas fases de obra de manera directa, esto sale, si no, no sale. No sé si os entendéis lo que estoy queriendo decir, eso hoy no se hubiera podido hacer. Esto significa que si tú eres el empresario que está rehabilitando el claustro grande de dentro, por ejemplo, y esa es una obra muy grande que se hace en 3 o 4 fases, se contrata la fase 1, la fase 2, la fase 3. Tú tienes el contrato de la fase 1 y ahora hay que hacer la fase 2. La administración tendría que sacar a concurso eso y ver si te tocaba a ti o a otra empresa. Fíjate el tiempo que se perdería. Entonces, ¿qué me estaba él a mí diciendo? Si el que está haciendo la fase 1 lo hace bien, dale la 2 y dale la 3. Tú sabes, si eso lo hubiéramos hecho hoy, qué tiempo iban a tardar a buscar en mi casa, ver si tenía dinero por debajo del colchón, si la empresa me estaba comprando, si yo era un corrupto, si no sé qué. Gracias a Dios entonces no llegamos a eso y se pudieron hacer con un grupo de arquitectos espléndido que trabajó allí, José Ramón Sierra, Paco Torres, Guillermo Vázquez Consuegra, la élite de los arquitectos. En fin, quiero recordar una cosa divertida, pero dos cosas que reflejan lo que fue aquello, 2 anécdotas brevísimas. Una, viene el ministro Virgilio Zapatero, que venía en nombre del gobierno de Madrid a ver cómo iba eso. Entonces nos recibe Jacinto Pellón, que para descanse, y que fue un gran artífice con el que la ciudad, cierta gente de aquí se portó muy mal, y Jacinto Pellón va conmigo y estamos por el monasterio de la Cartuja y pasamos por una pared como esta, llena de azulejería de estas que hay ahí del siglo XVI, maravillosa. Y había una serie de... Los restauradores estaban con unas batas blancas y unos pincelitos. Y entonces Pellón le dice al ministro, señor ministro, ¿usted se cree que así vamos a terminar la obra? ¿Usted se cree que así vamos a terminar la obra? Con el ratito que está aquí, con el pincelito para ponerlo perfecto. Y otra cosa que a mí bueno, yo estoy aquí casi como umbral cuando fue con Mercedes Milá y dijo yo quiero hablar de mi libro, pero
voy a hablar de otro libro. Yo escribí un libro que se llama Andalucía y el 92, crónica de un actor secundario, donde cuento estas cosas. Y otra cosa que a mí no se me ha olvidado era, vino Su Majestad la Reina, doña Sofía, unos días antes de que se incendiara el pabellón de los descubrimientos. Yo tuve la suerte de entrar con ella en ese pabellón, que estaba ya terminado. Y entonces ella pues estuvo recorriendo la Expo, en el monorraíl, para arriba y para abajo, y vino la Cartuja. Y entró en esa zona porque la Cartuja iba a ser el pabellón real. Fue el pabellón real donde ellos se quedaran a dormir, que luego no lo hicieron, se fueron al Alcázar. Y entonces yo estuve con la reina, fíjate lo que son las casualidades de la vida, en el mismo sitio donde años después tenía mi despacho de rector. Un día vino a verme Casinello y le dije, Emilio, ¿tú te podías imaginar que íbamos a estar aquí los dos ahora hablando de otras cosas? Bueno, pues Su Majestad la Reina vio cómo había unas cuadrillas de marroquíes que estaban poniendo el estuco rosa ese, total, y al salir, ya para salir, los trabajadores se arremolinaron en la puerta y ella se acercó a la gente y nosotros detrás, la seguridad, etc. Y ella empezó a dar mano. Y recuerdo un señor con el casco de un peón trabajador que le dio la mano y le dijo, señora, usted no se preocupe que esto va a estar. Como si lo hubiera dicho mi mujer que estaba arreglando la cocina. Igual, ¿no? Usted no se preocupe que esto va a estar. Oye, y ese día cuando yo llegué a mi casa, digo, hoy vengo yo más tranquilo. Es que esto va a estar. Y estuvo. Vamos a seguir hablando de la F92, sobre todo de ese libro que se hizo, que era prácticamente como una crónica de una realización anunciada. Y concretamente, en Sevilla nunca sabrá el esfuerzo que se hizo para la Expo 92. Fue transformar auténticamente Sevilla. Fue una catarsis absoluta, porque desde la contención del río, que empieza en la parte de Camas, que hubo que hacer ese muro de defensa tremendo para que no haya inundaciones, a partir se defendió ya lo que era la isla de la Cartuja, porque Sevilla creía que el río pasaba por Triana, pero que nunca pasaba por la Macarena. Había una larga tapia en la calle Torneo, que allende estaban detrás las vías de tren, y nunca se vio qué pasaba allí, salvo los novilleros y los toreros que traían entonces las corridas de toros a través del río Guadalquivir por las lindes que había, ¿no? ¿Qué transformación supuso para Sevilla el 92? No, fíjese, eso mismo de hacerle ver a los sevillanos que la ciudad no acababa ahí. Se tiró y se levantaron los raíles, y quiero recordarlo porque ha empezado introduciendo la pregunta o la reflexión sobre el trabajo que costó y los márgenes de incomprensión que hubo. Yo creo que recordáis que el día que Alfonso Guerra empezó con su martillo a tirar el torneo, le montaron una manifestación. Sí, lo sé. Un señor que luego fue alcalde de Sevilla en el 91 lideró esa manifestación, ¿no? Y eso ha abierto. Y luego, claro, no es solo tirar el muro de torneo. Era el río, no solo queda ver el río. Es que luego recuperar el río, el río de verdad, el río histórico, ¿no? Ahí estaba la corta el río histórico es el que está en la Torre del Oro. Sí. Y ahí la gente descubrió que había otro río, claro, que es un río de una corta, que era la corta que viene desde la Vega Alta hasta... Pero puentes, toda la historia de Sevilla anterior a eso tenía Sevilla 2 puentes, ¿no? Y se hicieron 5 o 6. Vino el acceso, ¿no? La alta tecnología. Los primeros teléfonos portátiles que llegaron aquí estaban en la Expo. Emilio Casinello, cuando yo fui comisario del 10º aniversario, me pidió Alfredo Sánchez Montaiseirín ese favor, porque, en fin, antes había estado Guillermo Gutiérrez y por las razones que fuera lo dejó, y en 3 o 4 o 5 meses tuve con Manolo Cepero, mi amigo inolvidable, que en paz descanse, tuve yo que montar eso con una ayuda tremenda de Emilio Carrillo y de Manuel Marchera y del alcalde, ¿no? Ahora en estos 25 años, el otro día dije en un sitio, y me gusta repetirlo aquí, por si lo ven los sevillanos, que este tiempo es un tiempo de recuerdo y de olvido, porque hay un tiempo de recuerdo porque estamos recordando hace 25 años, y de olvido, porque yo creo que algo tuve yo que ver con la Expo, y que a lo mejor me merecía un sitio, aunque fuera en la última fila,
en el acto del otro día de la celebración de los 25 años, ¿no? Yo, durante mi trabajo como comisario del 10º aniversario, me reuní con todos los técnicos del equipo de Pellón, y Pellón no vino porque estaba en México y no quiso venir, porque había quedado de Sevilla tan harto que no quiso venir. Pero yo estuve con Fernando Martínez Salcedo, con Antonio Peláez, con Carmen Bueno, con Ginés Aparicio, con todo ese grupo de técnicos que fueron, en fin, cerremos el paréntesis. Lo cierto es que ahí la ronda, meter el tren soterrado y crear esa nueva avenida. El AVE. Sevilla es una ciudad entre dos expos, porque la Expo del 29 abrió Sevilla por el sur, La Palmera. rompió las murallas y creó todo ese espacio, Palmera, Heliópolis, etcétera, y la Expo del 92 también. Y del 29 también todo lo que es aledaño al Alcázar de Sevilla, porque todo lo que hay de calles de barrio Santa Cruz son de la Expo del 29. O sea, no pensemos que eso tiene más antigüedad. Del año 29, 1929, es que se hace la exposición de Lieja y Sevilla simultánea, concretamente. Es que es muy curioso, porque Sevilla, que tiene la arquitectura gloriosa de su catedral, de su Giralda, etcétera, pero una parte de la imagen tópica de Sevilla que buscan los turistas, esta Plaza de España, este barrio de Santa Cruz, son del 29, como dice él, es verdad. De la exposición iberoamericana que se hizo. Rodea el patio de banderas, se hacen esas calles estrechas, la calle Agua, la calle... Y esta casa en la que estamos. Claro, Sí, sí, claro. Pero había empezado a comentar una cosa muy interesante que dijo, cuando vino al 10º aniversario hicimos una sesión inaugural en el Monasterio de la Cartuja, con el presidente Chávez y vino Emilio Casinello. Y él hizo una conferencia y dijo una cosa que digo, qué verdad más grande. Dice, nosotros en la Expo hicimos muchas cosas bien y una cosa muy mal, que fue ponerle nombre al día siguiente y llamarle a aquello Cartuja 93, porque en el 93 aquello estaba igual que estaba y no había dado tiempo a hacer nada. Y si lo hubiéramos puesto Cartuja 2000, hubiera estado mejor, porque en el 2000 aquello ya tenía 10 o 15.000 empleos como tiene ahora, y la actividad que tiene aquello que no se puede aparcar. Don Juan Manuel, muchas veces en el parón la inversión que hubo en Cartuja fue absolutamente bestial, porque era la única isla del mundo con más fibra óptica metida de todo el mundo. O sea, no había más que eso, ¿no? Después de allí se hizo una inversión realmente importante, porque se le solicitó a Sony, a través de José Manuel Oliver, que entonces era su director de aquí de Sevilla, que viniese el Jumbotron, una pantalla de 20 por 10 metros cuadrados avanzado a lo que es el plasma de hoy. 25 años por delante, estamos hablando ya, y eso se consiguió allí. Pero también se consiguió que aquello, al término, como dice el excelentísimo señor don José Manuel Suárez Japón, no se puso Cartuja 93. Y entonces hay una autodepredación por parte de organismos unos contra otros, esto es mío, esto es tuyo, esto es esa, esto es del otro, y se paraliza todo, toda la inercia que había se paraliza durante 10 años para nada, y aquello queda como en baldío. Yo fui a una reunión 3 o 4 años después, o 2 o 3 años después, y se me caía el alma, porque claro, aquello estaba todavía sin empezar en la marcha. Y ahí hubo mucho, tiene que ver con lo que acaba de decir, porque en el año 2002, cuando yo soy comisario, digo, bueno, vamos a ver si por lo menos de los grandes pabellones abrimos uno. Y quisimos hacer lo que ahora ha hecho Julio Cuesta. Abrimos el pabellón de la navegación, precioso, en un sitio al lado del río y tal y cual. Pues el principal problema para abrir el pabellón de la navegación es que nosotros, con el dinero que teníamos en la comisaría, que era muy poco, íbamos a hacer una limpieza del pabellón, hasta limpiar las maquetas y tal y cual, no sé qué. Bueno, AGESA fue el principal obstáculo, porque AGESA pidió dinero y le tuvimos que pagar dinero, menos de lo que pidió. Menos de lo que pidió, pero pidió dinero para poder nosotros abrir el pabellón. Y en el pabellón lo que hicimos fue, con Manolo Cepero, a quien tú conocías, Manolo Cepero hizo un trabajo ahí fantástico, y él se dio traza a traer asociaciones de mayores de toda Andalucía y a colegios. Y venían los autobuses y se formaban unas colas allí como en la Expo y veían el pabellón. Me acuerdo que a los mayores, los niños traían sus bolsitas de comida, pero a los mayores incluso
les preparábamos unas comidas en uno de los salones del auditorio. El auditorio tiene ahí abajo espacios muy grandes y nos cogía cerquita del pabellón y se le hacía allí, ¿no? Pero vamos, es que a Gesa, que tenía que haber sido la primera interesada en que aquello se activara y no se fuera a arruinar de estar cerrado, le tuvimos que pagar para que nos dejara abrir. Muchas cosas. Y muchos pabellones también que no eran españoles también, ¿no? Sí, bueno, pero el pabellón de la Santa Sede tuvo que quitarlo, era una cosa efímera, una estructura totalmente metálica. Estaba uno que yo tuve la suerte de dirigir allí como en la parte de ingeniería de software, que fue el pabellón de Hungría, un pabellón excesivamente grande, también con un problema de restauración y mantenimiento enorme por las maderas que tenía. El de Canadá, que en la actualidad se ha reconvertido en una sala multiuso, que parece una excepción, una magnífica apuesta, porque es un teatro ambivalente, lo mismo puede servir para 550 espectadores que para un multicine, que para una presentación, que para una sala de modelos. Todo es importante, pero mucho más importante, don Juan Manuel, es el efecto que ha producido la Expo del 92. Si no hubiera arrancado aquello, Sevilla estaría hoy en el tercer mundo. Yo ayer, en un programa que me gusta ver en La Sexta, que se llama El Intermedio, ayer le hicieron una entrevista a Javier Aroca justamente sobre los efectos de la Expo. Y Javier, sabéis que es una persona que tiene ingenio y que sabe ver las cosas, dijo una frase que yo comparto, dice: Sevilla se descatetizó. Una palabra complicada, pero se descatetizó, se hizo más cosmopolita. Y lo que es evidente es que la operación, compitiendo con la Olimpiada de Barcelona, que la Olimpiada de Barcelona, la Olimpiada es una marca hecha, y compitiendo con las Olimpiadas, la Exposición Universal de Sevilla puso todas las miradas del mundo aquí. Yo debo decir también que entre los grandes protagonistas de la Expo, por no decir el primer protagonista de la Expo, fue el pueblo de Sevilla. Y si alguien hay que invitar es al pueblo de Sevilla, porque las dudas y tantas cosas, como se decía, se acabaron el día que se abrió la puerta y hizo ese pueblo: la Expo es mía. Y la tarjeta, disfrutando toda la noche y cada noche, además tan cerquita y además tan extraordinaria. Qué ambiente de fiesta. Mira, oí el otro día en la radio una entrevista en Canal Sur, una entrevista a Joan Pons, que fue el director de la cabalgata. Sí. Este es un hombre que lleva toda su vida en el teatro, en Barcelona, es decir, un hombre del mundo. Sí, sí. Dijo: no he disfrutado nunca tanto con el mundo del teatro y tal y cual como en los días de la Expo, con la diaria reposición de la cabalgata y tal y cual. Fue algo impresionante, eso nunca he visto en Sevilla, pero además iba con un aditamento más que Sevilla tiene los 5 sentidos y un sexto que intuye, ¿no?, para los dogmas, pero en este caso se abría la cabalgata con agua pulverizada de agua de Sevilla, que era un olor muy especial y la gente le quedaba aquí impregnado ese olor. Cuando tú hueles ese olor, estás viendo otra vez la cabalgata de Sevilla. Un hombre con unas ideas muy determinadas y sobre todo muy avanzadas para aquel tiempo. Nos presentó casi una cabalgata del año 2500, Fue muy Se hicieron cosas de vanguardia que incluso los que estábamos en el lío, porque yo al pabellón de Andalucía, por ejemplo, que estaba allí Antonio Rodríguez Almodóvar y Paco Díaz Velázquez, que para descansar, ha muerto hace poco. Por cierto, Ricardo, Paco Díaz Velázquez ha dejado un librito que se llama Coplas de Nadie, rememorando el verso machadiano de hasta que el pueblo las canta, las coplas no son, ¿no? Y cuando el pueblo las canta ya nadie sabe su autor. Pues él ha titulado el libro, un librito de poemas, Coplas de Nadie, y hay una cantidad de letras para ser cantadas maravillosas. Pues bien, ellos dos estaban allí, Antonio Rodríguez Almodóvar y él, como responsables, pero a nosotros, la Consejería de Cultura, nos tocaba apoyar la exposición, la gran exposición que se hizo allí en el pabellón, y la programación que se hacía en el semisótano, donde conseguimos meter flamenco. Esa fue otra pelea, meter flamenco en la Expo. Y bueno, pues el primer día de la Expo, después de la inauguración, yo me quedé con mi mujer, con mi familia, de un lado para otro, como lo que era, un sevillano más que estaba deslumbrado con aquello. Y cuando llegó el espectáculo del lago, yo me fui al pabellón de Andalucía, a la azotea, y lo vimos desde la azotea. Y cuando vimos aquel panel de agua, ¿te acuerdas, no? Sí. Y sobre el agua aquel caballo chapoteando, y digo, esto es un sueño. Súper moderno todo
pero esto es un sueño. Muy avanzado para la época. Es un sueño. Muy avanzado para la época. No vamos a cerrar la entrevista sin agradecerle primero al ilustrísimo señor don Juan Manuel Suárez Japón que esté con nosotros. Sino... Ya, perdona, cuando me dices ilustrísimo señor ya pienso que te estás refiriendo a otro, porque ya... Yo creo que eso es lo mismo que el médico, que el periodista, que el sacerdote, pues va vinculado ya para toda la vida, ¿no? Te he hecho la broma. Sí, ahora se le va a poner. Entonces, vamos a pasar a su faceta de autor de libros, ¿no? De escritor. Nos trae uno aquí que se llama Tohoku Crossing, y que está exaltando la gran aventura de un coreano, ¿no? Que se echa a la calle para recorrer aquel tiempo pasado, no muy lejano, del gran terremoto de Japón. Sí, es un corredor que ahora ya no se dedica a esto, aunque él ha hecho carreras de largas distancias, Eduardo Fernández Agüera, y que él propone al ayuntamiento y a la asociación Asecura, que yo ayudé a fundar, soy su fundador y ahora soy vicepresidente, que él quería hacer un gesto de solidaridad con las tierras arrasadas del tsunami, de la catástrofe nuclear de Fukushima y del terremoto. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues corriendo por un itinerario que atravesara todas las regiones afectadas. Quitando la primera etapa, que fue en Tokio, porque nosotros llegamos a Tokio y fuimos recibidos por el embajador Gonzalo de Benito, que se portó maravillosamente. Yo di una conferencia en el salón central de la Embajada Española en Tokio con 100 personas y la conferencia se titulaba Los Japón de Corea, que yo digo, algunas veces hay momentos que justifican una vida y yo me sentía allí así, pero ese día, después de la conferencia, Eduardo hizo su primera etapa por un circuito que hay alrededor del Palacio Imperial, del palacio donde está el emperador, y que lo tienen ese circuito porque los japoneses, Ricardo que ha estado allí y en Tokio y en Japón un montón de veces, para que la gente corra, como aquí en el Parque María Luisa y tal. Salvo esa primera etapa, el resto fue salir de un sitio, llegar a otro, salir de un sitio, llegar a otro, hasta terminar pasando por Fukushima, pasando por Minamisoma, por Ishinomaki, por Sendai, es decir, por los lugares donde el desastre había sido muy fuerte. Y todavía la experiencia fue muy conmovedora. Él corría y luego por la tarde un funcionario del ayuntamiento, Fernando Platero, y yo pues teníamos reuniones con las autoridades de los sitios a los que llegábamos, le contábamos la historia de las relaciones de Japón con Corea del Río y en fin, hacíamos un complemento cultural ahí en ese proyecto. Y yo, como una vez leí a Miguel Delibes, padre, en el prólogo de un libro de viaje, yo también creo que ningún viaje se ha completado hasta que no se cuenta. Y lo que hemos hecho aquí es contarlo. Hay una pincelada más que de Sendai a Corea, ¿no? Ese es otro de sus libros también. De Sendai a Corea del Río. Aquí hemos hecho... sí, aquí hay apareciendo tres autores más un cuarto que es Carlos Naranjo, que es un chico sevillano. Carlos Naranjo es un chico sevillano que tendrá ahora 20 años y que lleva ya 3 en Japón, que aprendió aquí de manera casi autodidacta japonés y que tiene una beca del gobierno de Japón para el tema de los videojuegos. Y se va a hacer un súper experto en eso. Enamorado de la cultura de Japón, vive allí no en Tokio, sino me parece que está en Osaka, y entonces él se vino con nosotros de traductor. Y cuando yo ya teníamos los textos escritos, se lo mandé para que él corrigiera, porque el texto tiene muchos términos en japonés y eso, para que lo corrigiera. Y me pareció que él debía de estar aquí porque fue parte de este trabajo importantísimo. El diseño del libro, que es muy bonito porque son las zapatillas reales del atleta, y arriba está Date Masamune, que es el señor feudal que envió la embajada a Corea, a Sevilla, y en medio está el río con una de las barcas nuestras del pueblo. Este diseño de mi hijo Juan Manuel. Es un país muy cultural, para la cultura. Yo tuve la suerte de estar en el año 65, la primera vez. Estuvimos allí, de los primeros grupos que fueron de Sevilla.
Pero tengo una anécdota muy simpática de esta última vez que estuvo el emperador allí en Corea. Y entonces le dieron a última hora una cena en el museo de Cristina. Total, allí invitaron a unos amigos y todo era la forma de ellos también, que son muy protocolarios, todos con corbata, teníamos que asistir, los hombres no podíamos estar sentados con nuestras mujeres, no sé qué, las mujeres, éramos muy pocas personas. Allí estaba Curro Romero con su señora, estaba mi mujer, estaba el marido de Cristina y el Hirohito. Naruhito. Hijo de sí, Príncipe Heredero. Estábamos sentados al lado y un señor detrás de ahí sentado traduciéndole todo lo que todo el mundo hablaba, pero en petit comité no se podía hablar. Y yo le dije al hombre que yo había conocido a su padre. Digo, yo he conocido a su padre. Muy interesante. Digo, estuve en el año 65, no había nacido todavía. Digo, y me perdí en Japón. Qué bien. Total, que le dijo a los guardaespaldas que nos quitáramos la corbata. La cena tenía que durar, no sé si era 35 o 40 minutos, pero ya allí llevaba ya hora y media, porque era lo último antes de ir al museo había estado con un grupo de japoneses inmediatamente antes por la tarde en el Hotel Alfonso XIII hizo una recepción a 20 o 20 y pocos japoneses, estuvimos allí con él. Llevaba todo el día el hombre ya y allí ya parece ser que se tomó su copita de tinto cenando y se relajó, ¿no? Y conseguí que me dieran un beso, que eso en Japón es... Sí. Total, bueno, al final nos pusieron a todos allí así, ¿no? Estaba Curro, estaba su señora, estaba mi mujer, Cristina y tal. Ya cuando fue a salir, ¿no? Y cuando pasó por lo delante de nosotros, nos dijeron que teníamos que hacerle el saludo. Y yo le dije a Curro, digo, le voy a dar un abrazo. Y me dice Curro, me lo dice, nanay, y digo, no pasa nada, hombre. ¿Verdad? Total, y llega a mí y le hago así, digo, ole. Y al hacerle tirarle los brazos, se vino para mí. Bueno, se vino para mí, claro. ¿Por qué se vino para mí? Si no, yo no me iba a le hice esto. Y si viene para mí, me hace plan y le hago. Pero mira, y ahora el embajador en Madrid, un Sato era, sí. Pegó un salto y se agarró a mí dándome besos, ¿sabes? Ellos incluyeron la visita también a Corea en la agenda de él, y entonces a nosotros, a un grupo de Japón, de la asociación, Pepe Japón Sevilla, el cónsul y tal, pues nos dieron una serie de instrucciones donde nos teníamos que poner cuando él llegara al parque a donde está la estatua de Hasekura, y nos dijeron sin corbata. Bueno, pues cuando yo salí del rectorado, porque la visita era a las 12:30 por ahí, y cuando yo entré en aquel parque, había un despliegue de seguridad, de policía, no sé qué, pero habían salido los niños de los colegios, con sus banderitas de Japón y de España, pero es que había salido todo el mundo, como si fuera el domingo de resurrección en Corea. Y entonces habían puesto unas vallitas y el parque tenía una valla aquí y otra cosa, así con un dosel rojo, lleno de toda la gente del pueblo, ¿no? Claro, este hombre cuando entró por la orilla del río, entró a la estatua, hicieron allí, sembró el sakura y tal, y ya a la salida, cuando él salió a la salida y empezó la gente a gritar, y además nosotros habíamos dicho a todo el mundo, oye, no tocarle, no, empezó a gritar, él se acercó a la gente, y la gente le pegaba una de abrazo y una de paliza. Y hay una anécdota muy buena, y es que entre los japoneses que tenemos nosotros más activos, está Sebastián Alfaro Japón, que es una persona que tiene una minusvalía, que va en su carrito, y es un hombre, claro, que ha generado desde que era joven un desarrollo de la parte superior del cuerpo, tiene cuando te da la mano fuerte. Y entonces, pues estábamos los japoneses así, y con el embajador y con todo el mundo se acerca el príncipe para verlo. Y todo el mundo abrazo y abrazo, no sé qué. Y entonces él se acerca a Sebastián, que Sebastián es una persona entrañable. Y entonces Sebastián le dice, príncipe, le da la mano, pero con esta se mete la mano aquí porque Sebastián se ha hecho una tarjeta
que tiene en castellano por un lado y en japonés por otro su nombre. Y entonces el príncipe iba a retirar la mano, pero Sebastián no tenía trincado. Entonces, hasta que no le dio la tarjeta, el otro tirado de la mano. Pero todo esto con el príncipe con una sonrisa de aquí a aquí. De hecho, al año siguiente, en una ceremonial que ellos tienen a principios del año, que es no es como la Pascua militar aquí porque no tiene el matiz militar, pero es un poco el primer acto institucional importante de cada año que se hace en el Palacio Imperial, y el príncipe se refirió a eso. Es que el príncipe lo llevaron a un colegio que hay allí una serie de profesores que son japoneses y tal, y los niños habían aprendido a cantar canciones japonesas, y él llegó allí rodeado de 500 niños que lo sacaron todos al patio y se puso delante de un coro, y cuando él, a 14.000 kilómetros de distancia, unos niños le empiezan a cantar en japonés, el príncipe, y en el comentario que hizo referencia a su paso por Corea y a cómo se había conmovido cuando los niños le empezaron a cantar las canciones japonesas. Bueno, el otro día, este mismo fin de semana, que hemos celebrado en Corea el Hanami, que es la fiesta de la primavera, de la floración del cerezo y eso, que para ellos es el asalto al campo, se van a comer al campo, y, en fin, la recuperación de la vida que representa la naturaleza, ¿no? La primavera. Y entonces hicimos un concierto con una escolanía de Tomares, un coro del pueblo de Corea y un coro de japoneses que residen en Nueva York y que ya es la segunda vez que vienen, y luego la banda de música del pueblo. Y el número último fue todos juntos cantando el himno de Andalucía, que lo he puesto dentro de mi página, en mi página de Facebook, ¿no? Porque yo, que no soy muy de emocionarme con himnos ni con banderas, yo tengo muy pocos genes nacionalistas, por no decir ninguno, pero yo me conmoví porque digo, este es el sueño de mi primo Virginio. Mi primo Virginio decía, esto tiene que ser una cosa no solo de los Japón, sino de todos los coreanos. Y tú ves en un escenario japoneses, jóvenes andaluces y gente de Corea cantando el himno de Andalucía, y después cantaron el himno de Japón también, ¿no? Pero yo tenía además allí casualmente un buen árbitro, que fue árbitro y además cónsul de Japón. Sí, él es de dos hermanas, él vive en Japón-Sevilla, ¿no? Sí, Pepe Japón-Sevilla. El Pepe desde muy pronto se vinculó a esta causa, y él ahora, como ya no arbitra, aunque hace tareas de asesoramiento y eso, pero en fin, es una persona que está muy entregada, la verdad, a su tarea, y tratando de ayudar también en esta causa, sí, sí. Bueno, pues 1 hora y 17 minutos hablando con el ilustrísimo señor don Juan Manuel Suárez Japón. Es todo un honor haber estado con usted. Gratificante porque la entrevista tiene una frescura tremenda. Muchas gracias. Segundo, la humanidad suya se ha derrochado a través de esta casi 70 minutos, y sobre todo dar las gracias a Ricardo Riño, que es la persona que tiene la llave para traer a estos personajes tan importantes. Ricardo, tú cierras el programa como siempre. La mía la tiene, mi llave la tiene, él y Pepa. Y Pedro Ricardo. Bueno, pues que eso es lo que comenté en un principio, que vamos a aprender cosas muy interesantes, ¿no? Y que podríamos seguir con la entrevista, porque hay para hablar de 5 o 200 siempre hablaba otra vez. Siempre nos quedará París, ¿no? Sí, quedará París. Claro. Siempre nos quedará Cádiz. Muchas gracias, don Lorenzo. Gracias a ustedes, me he sentido muy cómodo, muy bien.